programa Diálogos Divinos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saludamos como siempre, felices de que estén con nosotros el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, continuamos leyendo las verdades divinas que Jesús le ha revelado a Luisa Picarreta en el libro de Cielo. Hay muchos conceptos, también uno de ellos yo creo que nos preocupa mucho, porque es nuestra vida diaria, es el cometer pecados. Estamos susceptibles a cometer pecados, tenemos que entender exactamente qué es un pecado, cómo se podría ahora en la nueva espiritualidad de la divina voluntad, qué se considera pecado. ¿Cómo nos los explicaría, doctor? Bueno, el pecado es siempre un acto voluntario, un acto de la voluntad humana, opuesto a la ley de Dios, ¿no? Opuesto a la voluntad de Dios. Tan sencillo como eso. Hay pecados, se han dividido en pecados veniales, pecados mortales, que van, no sé cómo decirlo, respecto a la gravedad del pecado y siempre la gravedad hacia el prójimo. ¿Sí? O sea, la gravedad se toma hacia el prójimo. Difícilmente estamos tomando la gravedad hacia Dios. Eso como que no nos queda muy claro. Si tomáramos en cuenta ahora, viéndolo todo desde el punto de vista de la divina voluntad, tendríamos que entender que pecado es el no darle vida a la divina voluntad en nuestros actos. Jesús le dice a Luisa algo que parece muy duro, muy crudo y difícil aceptar. Dice que el querer humano es pecado. Sí, ahí incluye hacer la voluntad de Dios. Ahí incluye hacer la voluntad de Dios. Porque el pecado, o sea, el acto, siempre debería de ir unido a la voluntad divina. Y si fuera unido a la voluntad divina, ¿qué sucedería? Sucedería que en cada acto de la criatura se está multiplicando una vida divina. Por lo tanto, el no actuar en la voluntad divina, lo que estaría pasando es que no le estamos dando vida a la vida divina en nosotros. Lo cual se traduce como darle muerte a la vida divina en nosotros. Así que en realidad ahí, en ese momento, yo creo que ese concepto de pecado venial y pecado mortal prácticamente desaparece. ¿Por qué? Porque todo es un pecado mortal de vida divina en la criatura. Y para Dios, o sea, es un rechazo y es una muerte que Jesús tiene que venir a pagar. O sea, si nosotros leemos las horas de la pasión, o si leemos todos los capítulos, todas las lecturas donde Jesús nos habla del pecado y del acto de la voluntad humana, nos vamos a dar cuenta que Él tuvo que sufrir innumerables muertes por cada acto de toda la familia humana. Por lo tanto, quiere decir que aún los actos buenos son tomados como una muerte a la divina voluntad, y Jesús, para rehacer ese acto, tiene que sufrir la muerte en él. Así que esa división de pecado como que aquí se diluye, ¿no? Ajá. No quiere decir que haya pecados que realmente son más graves. Por ejemplo, no se puede comparar humanamente hablando una mentira con un aborto. Sí, no. O sea, definitivamente no. Ese aborto, ese asesinato del ser más desprotegido y que más deberíamos de proteger, es un asesinato vil, esa es la palabra, contra una mentira. Dice uno, bueno, pues una mentirita, ¿no? Pero visto desde la divina voluntad, tenemos esa división que todo es una muerte a la vida divina. Bueno, eso es pecado. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar el pecado? Ese es el punto, ¿no? Así que en la divina voluntad, bueno, desde la voluntad humana, es fortalecer nuestra voluntad, acercarnos a los sacramentos, estar llenos de gracia
Y eso nos va a fortificar para ir luchando contra todos los actos pecaminosos. Pero siempre son de la voluntad humana. O sea, esa voluntad férrea de continuamente de no pecar, no pecar, no pecar, no pecar. Y estamos sujetos a las tormentas de nuestro interior. En la divina voluntad, o sea, si el alma realmente llega a intercambiar vida, a intercambiar voluntad, en ese momento la voluntad divina es impecable. Y si el alma tiene la voluntad divina como vida propia, prácticamente ya no habría posibilidades de pecado. Y todo sería realmente actos como los que Dios quiere y quisiera tener, actos en que se multiplicara su vida divina en la criatura. Así que vamos a ver, entrando a la divina voluntad, podríamos evitar ese pecado. Pero, ¿qué se necesita para entrar a la divina voluntad? O sea, que ese sería el punto. Y por ahí vamos a comenzar nuestro tema, leyendo una pequeña dictado de Jesús. Sí, dice en el libro 2, en la lectura 38 de junio 19, 1899, el título es: Quien se hace desaparecer a sí mismo, jamás comete pecados. Dice Luisa: esta mañana, en cuanto vi a Jesús, rápidamente le he dicho: Jesús bueno, perdóname los tantos pecados que hice ayer. Y quería decirle todo el mal que sentía que había hecho. ¿Se imaginan ustedes los pecados de Luisa? Sin bajar de su cama. Entregada totalmente a Jesús, o sea, todo el día pensando en Él, todo el día haciendo las horas de la pasión, todo el día haciendo la meditación, sus giros, todo. Y todavía pide perdón por sus pecados de ayer. Curioso, ¿no? Sí. Hay algo que es, entre más cerca estamos de la luz, más claro vemos nuestros defectos. Entonces ella, ante la luz, ante la luminosidad de Jesús en ella, frente a ella, lógicamente se siente mal. ¿Qué será de nosotros, no? Sí, no. Pues, yo lo que me pongo a pensar, si ella pasó 3 años de purificación con el demonio, pues a nosotros no, algunos. No, mejor ni digas. Mejor ni lo digas, ¿no? Sí. Así es. Bueno, a ver, seguimos. Dice: y quería decirle todo el mal que sentía que había hecho. Él, interrumpiéndome, me ha dicho: si te haces desaparecer a ti misma, no cometerás pecados jamás. Yo quería seguir hablando, pero Jesús, haciéndome ver muchas almas devotas y mostrándome que no quería oír lo que le quería decir, ha continuado diciendo: lo que más me disgusta de estas almas es la inestabilidad en hacer el bien. Basta una pequeña cosa, un disgusto, aún un defecto, mientras que es entonces el tiempo más necesario para estrecharse más a mí. Estas, en cambio, se irritan, se molestan y dejan a medias el bien comenzado. ¿Cuántas veces les he preparado gracias para dárselas? Pero viéndolas tan inestables, he sido obligado a retenerlas. Y eso, del 2 al 5, el 6 ya no lo leo. No, ya no. O sea, aquí llama la atención 2 cosas, ¿no? Primero, si desapareces. Ese desaparecer es el llegar a la nada que Jesús nos pide para llevar a cabo el intercambio de voluntades, el intercambio de vida. Si ya desaparezco, definitivamente ya no hay forma de que pueda cometer un pecado, y mucho menos que desapareciendo aparece la divina voluntad en mí. Eso, bueno, creo que es muy obvio, pero de todas maneras creo que es conveniente entenderlo para entrar en materia del programa. Lo que me llama la atención es lo segundo. Ve almas devotas, devotas.
O sea, almas que se acercan a Dios, almas que rezan, almas que asisten a todas las funciones de la iglesia y todo. A ver, ¿qué dice Alejandro otra vez? Dice, lo que más me disgusta de estas almas. Bueno, primero dice, yo quería seguir hablando, pero Jesús, haciéndome ver muchas almas devotas y mostrándome que no quería oír lo que le quería decir, ha continuado diciendo, lo que más me disgusta de estas almas es la inestabilidad en hacer el bien. Es la inestabilidad en hacer el bien. ¿Por qué inestabilidad? Porque la vida divina tiene que ser continua todo el tiempo. Pero como son almas devotas, o sea, no están en la divina voluntad, son almas que están sujetas a los cambios normales de su voluntad. Y la voluntad humana es una veleta, o sea, para donde se mueve el viento, para allá se mueve, ¿no? Sí. Por eso después dice que solamente falta un disgusto, una contrariedad, y se cambian. Sí. O sea, de repente estás muy, no sé, rezando, muy entregado, pero sales y recibes, no sé, alguna injuria, algún problema, algo que pasó, un disgusto en tu familia y se te olvidó lo devoto, ¿no? Sí. Que creo que sabes algo. Sí. Y Jesús dice, mientras que es entonces el tiempo más necesario para estrecharse más a mí. Y es cuando el alma se separa. Así que esa inestabilidad se presenta por la volatilidad de nuestra voluntad, ¿no? Bueno, ahí tenemos las palabras de Jesús. O sea, el alma devota está sujeta a esos cambios. Por lo tanto, la única forma de poderlo agradar sería entrando en esa estabilidad de su voluntad. Dice, ¿sigo leyendo? No, porque es lo de Luisa ya, ¿no? No, o sea, creo que vale la pena entenderlo. Después tenemos otras lecturas, ¿no? O sea, entender que hacerse desaparecer, o sea, desaparecer, equivale a desapegarse de todo, no necesariamente con esa palabra de desaparecer, sino de fundirse en la divina voluntad, de estar siempre unido a ella. Y eso prácticamente es desaparecer nosotros, ¿no? Es quitar el yo. Quitar el yo, así es. Así que quizá no lo encontremos con esta misma palabra, pero vamos a encontrarlo en otros sentidos, que es lo que vamos a leer, ¿no? La misma idea, ¿no? En el volumen 3, en la lectura 73, de mayo 21 de 1900, en el párrafo 4 dice Jesús, hija mía, para llegar perfectamente a hacer uno nuestro querer, el alma debe volverse invisible, debe imitarme a mí, que mientras lleno el mundo con tenerlo absorbido en mí y con no quedar absorbido en él, me vuelvo invisible y de ninguno me dejo ver. ¿Qué dijo? Porque parece como un que está en el mundo, ¿no? Y no está. Forma parte del mundo. Dice, me vuelvo invisible porque tengo al mundo absorbido en mí. ¿Sí? ¿Qué ejemplo podríamos poner? ¿En la creación? En nosotros. ¿O también nosotros? Si de repente me ataca una infección, un virus de gripa, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, lo tengo en mí, lo tengo absorbido en mí. Para el virus yo soy invisible. ¿Sí? No me puede ver. Está en mí, me hace estragos, hace todo lo que sea necesario, pero no me puede ver. Entonces se vuelve invisible. Entonces, el punto es no dejarnos absorber por el mundo, que el mundo nos absorba a nosotros, porque entonces nosotros pasamos a formar parte del mundo y ya no lo vemos. Muy interesante. O sea, y ese es el problema. Todos vivimos inmersos en el mundo y por eso es que ya no vemos la maldad del mundo. Se nos oculta.
Vivimos como el germen dentro de nosotros, circulamos por todas partes, andamos en todos los lugares, en todos los movimientos, en todas las ideologías, y es tal el cúmulo de cosas que nos llegan, que llega el momento en que ya se nos quita el poder de ser, ¿cómo diríamos?, movidos por emociones o algo, sino simplemente todo es lo mismo, todo es lo mismo. Entonces prácticamente me volvería visible. Entonces hay que volvernos invisibles, absorbiendo el mundo en nosotros, no teniéndolo como parte mía, sino santificando al mundo en nosotros, que eso es lo que Jesús hizo. Pero no lo vemos, ¿sí? Y eso es desaparecer. A ver. Esto significa que no hay ninguna materia en mí, sino que todo es purísimo espíritu. Y si en mi humanidad asumida tomé la materia, fue para asemejarme en todo al hombre y darle un ejemplar perfectísimo de cómo espiritualizar esta misma materia. Entonces el alma debe espiritualizar todo y llegar a volverse invisible para poder hacer fácilmente una su voluntad con mi voluntad. Porque lo que es invisible puede ser absorbido en otro objeto. De dos objetos con los que se quiere formar uno solo, es necesario que uno pierda la propia forma. De otra manera jamás se llegaría a formar un solo ser. Llegando a formar un solo ser con él, prácticamente el pecado desaparece. O sea, es una de la forma que estamos analizando de lo que se requiere, de lo que se necesita para quitar de nuestro ser ese acto de pecado. ¿Qué fortuna sería la tuya si, destruyéndote a ti misma hasta hacerte invisible, pudieras recibir una forma toda divina? Es más, tú, con quedar absorbida en mí y yo en ti, formando un solo ser, vendrías a retener en ti la fuente divina. Y como mi voluntad contiene todo el bien que puede existir, vendrías a retener todos los bienes, todos los dones, todas las gracias, y no tendrías que buscarlos en otra parte, sino en ti misma. O sea, ¿qué dijo? Prácticamente todo lo que es Dios estaría ya en el alma que llega a vivir en la divina voluntad. Por lo tanto, todo lo que me puede llevar hacia el mal desaparece, porque llegamos a ser una sola cosa con Jesús. Y eso, bueno, pues está ahí y no hay forma de que ahora, siendo una sola cosa, podamos llegar al pecado. Esto es diferente de lo que, por ejemplo, vamos a poner a San Pablo, que San Pablo decía, ya no soy yo quien vive en mí, sino es Cristo que vive en mí. Sin embargo, él tenía todavía que luchar con su voluntad. ¿Por qué? Porque no formaban una sola vida. Era un Jesús que tenía en su interior, que moraba en su interior, y moraba a través de su pensamiento, de su sentimiento. Muy probablemente Jesús sí estaba en él, habitando, pero no obrando. Por eso es que después San Pablo tiene que decir, ¿quién me librará de este hombre viejo que no me deja hacer el bien que quiero y que me lleva a hacer el mal que no quiero? Esas palabras son muy actuales, las decimos también nosotros. Sí, como ¿verdad? Pretexto. También. Como pretexto, porque realmente usamos ese desconocimiento, o a veces lo aplicamos al demonio, de que quién me librará de este demonio que me lleva a hacer el mal que no quiero. ¿Y será cierto? Pues el demonio es uno mismo. Así es. En ese caso. El verdadero demonio soy yo. O sea, es mi voluntad. Nada de que el demonio me tiró, el demonio me hizo, no. El demonio me tentó. El demonio me puso ideas en la mente. El demonio puso obsesiones en mi mente. Pero eso nada más. Pero de que el demonio me tire,
que el demonio me haga caer en pecado. Perdón, pero Jesús dice que no. Sí. Jesús dice que todas las potencias diabólicas juntas no pueden nada contra un alma decidida a pelear contra él y vencerlo. Todas las potencias diabólicas juntas. Así que el pecado se vuelve prácticamente imposible si estamos en la divina voluntad. El alma que no está en la divina voluntad tiene que hacer un esfuerzo tremendo para poder resistir a la tentación y al pecado. Y ha habido santos que lo han logrado, ¿no? Sin embargo, ahora en la divina voluntad es Jesús quien se pone a la cabeza de la defensa de nosotros si logramos integrarnos en Él y realmente podemos llegar a vivir en esta divina voluntad. Es Jesús quien sale garante por nosotros, ¿no? Es decir, a esta alma no me la toquen. Y lo que quieran con ella se las van a ver conmigo. Sí. No hay pasión, no hay vicio, no hay demonio que se pueda acercar. Y ya desaparecemos. Y desaparecemos. Prácticamente el ser, el acto, el querer humano desaparece. Y si las virtudes no tienen confines, estando en mi voluntad según la criatura pueda llegar, encontrará su término, porque mi voluntad hace llegar a adquirir las virtudes más heroicas y más sublimes que la criatura por sí sola no puede superar. Este es otro punto. Jesús le pide a Luisa que renuncie incluso a sus virtudes. ¿Qué le está pidiendo? Que renuncie a sí misma, a su yo. Sí, pero dentro de las virtudes, ¿qué le pide? ¿Quítate las virtudes? Quítate la voluntad humana. Quítate la voluntad humana, quítate el acto de lograr, de conseguir o de mantener la virtud. Tú preocúpate por vivir en mi voluntad. Y viviendo en mi voluntad contiene todo. Y esas virtudes, o sea, ahora, en mi voluntad, las tienes en modo perfecto, en modo total, y las vas a tener como propiedad porque tienes mi voluntad. Así que no necesitamos estarnos ejercitando. Entonces lo que Jesús le pide a Luisa es: renuncia al ejercicio de tus virtudes. Y yo te voy a dar las virtudes, pero en modo divino, total, y tendrás las virtudes en el grado máximo que se puede, porque son las virtudes que emanan de mi voluntad. Que eso ya se llaman atributos. Que ya serían los atributos divinos. Y las personas que busquen virtudes las pueden tomar de Luisa. Las personas que busquen virtudes, bueno, esas la pueden tomar como ejemplo a Luisa, todo lo que hemos hecho hasta ahora. Pero el solo hecho de estar buscando el ejercicio de la virtud está fuera, ¿no? Sí. A veces confundimos, porque en Luisa, los primeros 10 volúmenes, Jesús la lleva por el camino de las virtudes. Y sobre todo por el camino de la obediencia, en fin. Y pensamos que eso es como el punto esencial para vivir en la divina voluntad. Y no. Esto es porque Luisa tiene que concretar en ella, tiene que, ¿cómo diríamos?, agotar en ella, cumplir en ella la santidad humana, para que el Padre decida mandar nuevamente su voluntad a la tierra. Entonces, para Luisa es indispensable llegar a la santidad de las virtudes, pero por medio de ella. ¿Sí? Le va hablando de su voluntad, le va todo, pero es ella ejerciendo esas virtudes. Y uno de los puntos principales donde ella ejerce esto es en la pelea con el demonio, lo que decías. Ese es el punto en donde ella se enfrenta a ese enemigo y en donde tiene que vencer ella para hacerse poseedora de las virtudes que vencen al demonio. ¿Sí? Así que bueno, esto es también muy, muy interesante, ¿no? Por eso
creo que vale la pena el remarcar este punto. Ajá. Es tanta la altura de la perfección del alma deshecha en mi querer que llega a obrar como Dios. No, esto es... No. ¿Lo entendemos? Yo creo que no. No. Sí, no, Yo pienso que esto no lo alcanzamos a comprender. Llega a obrar como Dios. ¿Qué quiere decir que se obre como Dios? Los actos de Dios que son infinitos, universales, con todo el bien, con no les falta nada, nunca hacen nada a medias, y es el creador, el conservador de todo, es en cuanto a creación es todo, en cuanto a redención redime a todas las almas, las rehace a todas, paga por todas. En la santificación a todas las criaturas les lleva su propia vida para dársela, para ofrecérselas, y eso es obrar como Dios. ¿Sí? Uh-huh. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Desaparecer Para podernos incluir en esa infinitud del obrar divino. No sé, o sea, sobrepasa a la mente esto, ¿no? Sí, me pregunta de familiar Fragos. Esa sería la manera de saber que se vive en divina voluntad cuando no pequemos más. Bueno, es una de las formas. O sea, en alguna ocasión Luisa le dice: oye, Jesús, creo que soy muy mala. Dice, porque ya no tengo tentaciones. Entonces Jesús le dice: mira, no te apures. Eso es lo normal para el alma que vive en mi voluntad. O sea, el demonio no entra, porque la tentación esa es producida por el demonio. Así que el día que ya no tengamos tentaciones, probablemente estemos ya viviendo en la divina voluntad. Nada más, no hay otro. Bueno. Pues por lo pronto ese es del tema. Y esto no es de asombrar, porque como no vive más su voluntad en ella, sino la voluntad de Dios mismo, cesa todo asombro si viviendo con esta voluntad posee la potencia, la sabiduría, la santidad y todas las otras virtudes que contiene el mismo Dios. Lo que decíamos, o sea, ahora todo lo de Dios se vuelve de la criatura. La criatura empieza a vivir con todos los atributos divinos y prácticamente la criatura se deifica, ¿no? O sea, para llegar a tener todo lo que Dios tiene, no en la totalidad, porque a Dios no se le puede abarcar en forma infinita, pero en cuanto a criatura es posible, y entonces seremos prácticamente pequeños dioses que estaremos en esa continua interrelación con la divinidad, amándonos eternamente. El pecado pasó de largo, ¿no? Porque ya no hay el estímulo, ya desaparecimos, ya no nos dejamos ver por el mundo, así que el mundo ya no tiene nada que hacer con nosotros. La tentación no puede entrar porque es la vida divina la que nos está fortaleciendo, y listo. Ya usamos en ese momento el libre albedrío y ya no hay que seguir conociendo el mal. Así es. Y algo que sí vale la pena aclarar, porque luego empiezan las malas interpretaciones. Se dice que el alma que vive en la divina voluntad ya no necesita confesarse. Perdón, pero yo creo que los sacramentos debemos utilizarlos, ¿no? Y de vez en cuando, o sea, una sacudidita al polvo del pecado venial o de las imperfecciones involuntarias, de los defectos involuntarios, a veces nos van cubriendo de polvo. Y ese polvo, si se sacude de vez en cuando, pues no hay problema. Pero si lo dejamos, después de un tiempo llega totalmente a obstruir la vista de donde está puesto. Así que el sacramento de la penitencia, valdría la pena renovar la gracia de este sacramento de vez en cuando, ¿no? O sea, y con la plena seguridad de que estamos en lo mismo, estamos en nuestra vida, en la divina voluntad,
Pero el irme a confesar no significa haber cometido un pecado que me saque de la divina voluntad, sino es simplemente el sacudir un poco nuestra alma, ¿no? Y ahora, si tuvimos la desgracia de caer en pecado, entonces sí, por favor, inmediatamente correr para recibir el perdón. Porque entre más cerca estemos de la divina voluntad, entre más cerca estemos de Dios, definitivamente todo lo que hagamos va a ser un peso enorme y un remordimiento atroz. Así que remordimiento por haber ofendido a Jesús y ese, no puedo decir temor, ese dolor por haberlo maltratado, cuando que Él lo único que nos da es amor, ¿no? En este texto también se apoya a lo que dice Jesús, que el alma que vive en su voluntad parece que no hace nada, pero hace todo. Pero hace todo. Porque ya contiene toda la potencia, la sabiduría, la santidad del Dios mismo. Así es. Parece que no hace nada, pero lo hace todo. Porque obran a lo divino. Así es. Basta decirte, para hacer que tú te enamores y cooperes cuanto puedas por parte tuya para llegar a tanto, que el alma que llega a vivir solo de mi querer es reina de todas las reinas, y su trono es tan alto que llega hasta el trono del Eterno, y entra en los secretos de la augustísima Trinidad, y participa en el amor recíproco del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nada más. Nada más. Pequeñas cosas. No sé si se entendió lo que se leyó, ¿no? Profundidades nunca antes imaginadas. O sea, vamos a repasarlo otra vez. Basta decirte para hacer que tú te enamores y cooperes por cuanto puedas por parte tuya para llegar a tanto, que el alma que llega a vivir solo de mi querer es reina de todas las reinas. Primera cosa, esto es importante. ¿Qué quiere decir reina? Quiere decir extender la vida de uno sobre el lugar donde se reina. ¿Qué es lo que está pasando? Que el alma extiende su vida sobre todo. Extiende su vida sobre todo. Y ahora el alma se vuelve reina, ¿sí? Ahorita recuerdo simplemente, por así al azar, un paréntesis. María es reina, ¿sí? Reina de todo. Por lo tanto, María extiende su vida sobre todo. Extiende su vida sobre la creación, extiende su vida sobre las criaturas, extiende su vida sobre todo. Por lo tanto, ella es reina. Y ese reinado es el reinado sobre el reino de Dios. O sea, María se vuelve la reina del reino de Dios, porque el reino de Dios somos nosotros. El reino de Dios no es un reino ubicado en algún lugar, no es un reino físico. Hay que recordar las palabras: mi reino no es de este mundo. Claro, no es del mundo material, no es del mundo de aquí, no va a erigir un palacio en algún lado, sino el reino es del mundo espiritual. Por lo tanto, es rey en nosotros. María es reina. El triunfo del corazón inmaculado de María, ese triunfo que es llegar a reinar en nosotros. ¿Y para qué? ¿Para ser ella la reina? Para que seamos reyes también, ¿no? Bueno, en parte, pero no, porque nos quiere conducir a su Hijo. María todo lo quiere, pero lo quiere para su Hijo. Igual que María es la que da luz a Jesús en cuanto a aquel nuevo ser, luego da luz a ese Jesús en el momento como Redentor en las bodas de Caná. Ahora nos tiene que dar ella también a ese Jesús como santificador a través del reino de la divina voluntad. Entonces María nos va a parir, perdón por la palabra, pero nos va a parir en 3 ocasiones a su Hijo, como hombre, como Redentor y como santificador. Sí, no, pues casi nada.
Hay una pregunta, dice Diego. Para llegar a vivir en la divina voluntad, ¿es necesario llegar primero a la santidad por medio del ejercicio de las virtudes como Luisa? ¿O esto solo fue para ella? Sí y no. Es muy sencillo. Sí, en el sentido de que Jesús nos dice que debemos estar acostumbrados a su voluntad querida y ordenada. Por lo tanto, siempre estaremos en ejercicio de alguna virtud. Para poder estar en la voluntad ordenada, tenemos que estar practicando la virtud. No en el sentido de que no es la búsqueda de la virtud humana, sino que a través de nuestra atención en vivir siempre en la divina voluntad, es lo que va a dar como consecuencia que tengamos las virtudes. Entonces, ¿debemos ser un dechado de virtudes? Sí, pero de virtudes a modo divino. Por lo tanto, esas no las puedo tener yo como mías, y lo que hacemos es tomarlo de la divina voluntad. Así que necesito en la práctica, el ejercicio de la divina voluntad para poder llegar a vivir en la divina voluntad. Y esto parece como absurdo decir que para tener algo necesito poseerlo. Primero, ¿no? Sin embargo, así es. Jesús nos dice que nadie puede entender, nadie puede vivir en su voluntad si no la posee. Por lo tanto, necesitamos primero poseerla por medio de nuestra disposición, por medio de nuestra entrega, y eso permite que Jesús nos dé su voluntad para empezar a actuar, y una vez empezando a actuar, empiezo a entender la divina voluntad y la empiezo a hacer vida mía. Otra pregunta. ¿Cómo saber que ya no somos tentados si nos podemos habituar a una forma de vivir con ciertos pecados o dándole vida a la voluntad humana? Yo pienso, perdón que lo diga de esta manera, yo pienso que no podemos llegar al punto de engañarnos a nosotros mismos. Sabemos perfectamente lo que es el pecado. Yo sé perfectamente lo que debo o no debo hacer. Yo sé perfectamente lo que Dios quiere o no quiere de mí. Puede ser que sea tan continuo, tan leve, tan rutinario las acciones que hago, que quizá no me doy cuenta. Digo, no me doy cuenta en el sentido de ya no lo tomo en cuenta. Más que no me doy cuenta, no lo tomo en cuenta. Pero siempre, siempre estaré con la certeza de que estoy faltando a alguna forma de, no diría yo de mandamiento, sino de la voluntad de Dios. ¿Cómo podríamos llegar a este punto? O sea, un ejemplo de este punto. No sé, se me ocurre ahorita, por ejemplo, así rápidamente. Una pareja que se une en matrimonio y que por lo pronto no quieren, de alguna manera no quieren tener familia, por la razón que sea, no importa, ¿no? Puede ser por incapacidad económica, por incapacidad de poder darle atención, por incapacidad quizá mental o física de las personas. Estamos de acuerdo, eso no es problema. El problema es cómo lo voy a hacer. Y entonces aparentemente un fin bueno, que sería no tener hijos porque no puedo en ese momento, y un motivo válido, claro, se puede convertir en un pecado habitual, que es no oponerme a la reproducción, pero no oponerme a la satisfacción. Y entonces buscar la satisfacción en el acto carnal solamente por satisfacción, pero huyéndole a la procreación. Y eso es tan habitual, tan común, tan así, ya se ha vuelto parte de nuestra vida, que quizá ya no me doy cuenta.
Pero en el fondo, algo me tiene que decir que eso no es lo que Dios quiere. Sí. Así que bueno, estas son ese tipo de, ¿cómo decir? De vida, ese tipo de problemas que tenemos en los que ya no hay esa conciencia clara del pecado y que me habitúo tanto a él que ya no me importa. Una pareja que se separa, o sea, por el motivo que sea, no importa, pero sabemos que es en contra de la voluntad de Dios, punto. Sí. ¿Por qué? Porque Él dice que nada separe al hombre y a la mujer, nada separe lo que Dios ha unido. Cuando le dicen de que Moisés y todo, dice, así es, eso Moisés lo dio por la dureza de vuestro corazón, pero en el principio no fue así. Son palabras muy claras, muy precisas, en que está diciendo, esta no es mi voluntad. Lo acepto porque, bueno, es lo que yo le doy al hombre de libertad para moverse un poco, pero no es mi voluntad. ¿Sí? Sí. Entonces, se ha vuelto lo más común. Lo más común también es volver a rehacer la vida. En ese momento estamos otra vez rehaciendo nuestra vida y sabemos que eso sí es total y absolutamente en contra de lo que Dios quiere. Probablemente si me llego a dar cuenta bien de eso, entonces en ese momento puedo decidir cualquiera de dos cosas. O me separo de esa pareja que no es pareja, no importa que la ley la haya autorizado, porque la ley no entra en la parte moral, en la parte espiritual, o me separo de esa pareja o me separo de cama. O sea, definitivamente, porque la falta estaría en la unión carnal. Pero está la costumbre, está la rutina de vida que llegamos a verlo como lo más normal. Y no nos damos cuenta de que realmente estamos faltando. Pero ese no darme cuenta es por mi, ¿cómo se llama? Por mi conveniencia. No me quiero dar cuenta. Así que yo creo que eso de que no nos damos cuenta que pecamos, perdón, pero como que no es tan real, ¿no? Uh-huh. Es perfectamente reconocible los actos que son en contra de Dios. Ah. Ya terminaste. Ya terminamos. Seguimos con él. Ahora en el 1143 de diciembre 14 de 1912, en el párrafo 6, dice: Hija mía, quien está del todo en mi voluntad, no está sujeto a tentaciones, porque el demonio no tiene el poder de entrar en mi voluntad, y no solo esto, sino que el demonio mismo no quiere entrar, porque mi voluntad es luz, y el alma ante esta luz conocería muy bien sus astucias. Por lo tanto, se burlaría del enemigo. Este es otro punto para apoyar un poquito lo que decíamos hace un momento, ¿no? Yo quiero vivir en la divina voluntad, tengo toda la intención. Jesús lo toma en cuenta y me va dando su voluntad poco a poco, me la va dando. Y esos actos que voy logrando hacer en la divina voluntad, aunque no sea vida, pero me va dando luz. Me va haciendo penetrar cada vez más y voy entendiendo las astucias del otro. Esas astucias que me ponen ante los ojos la normalidad del pecado, la normalidad de todo lo que soy. Hace un momento decíamos de esto de las parejas. ¿Parejas qué? Disparejas. Sí. Parejas no parejas. Parejas no parejas. No santas. Pero nunca hemos pensado en algo que es importante. El ejemplo que damos a los demás. Ajá. Una pareja, aunque llegue a la separación de cama, pero sigue unida, es una imagen ante los demás de normalidad. Tendrían que andar con un letrero
O sea, diciendo, estamos separados de cama. Pero eso no se da. Sí, no. Entonces la gente lo sigue viendo, y ese es el ejemplo que estamos dando. Yo sé que esto que estoy diciendo se puede tomar como demasiado radical, fanático, pero bueno, en términos generales no hay más que leer el folleto del matrimonio, o sea, el folleto del matrimonio verdaderamente cristiano, que está sacado de dictados de Jesús, ¿no? Y ese folleto está en nuestra página del Tercer Fiat, si es que lo quieren consultar, porque vale la pena de veras leer esto e irse dando cuenta de que este mundo que nos tiene tan absorbidos es un mundo que no vale la pena, que en realidad es total y absolutamente desechable ante la realidad espiritual que Dios nos está ofreciendo. Tenemos dos opciones: o me voy con el mundo o me voy con Dios. Pero esto tendríamos que llegar a un punto de plena, completa decisión y decir hasta aquí. Ese es como el punto radical. Eso es lo que la Iglesia valora, por ejemplo, en los santos, que son virtudes, ahí son virtudes, pero son virtudes llevadas al extremo, virtudes heroicas que se llaman. Aquí son decisiones heroicas, una decisión de decir, me lanzo con Dios, y eso es lo que me puede llevar al 4º grado de vida en la divina voluntad. Si no llego a ese 4º grado es porque no he llegado a esa decisión total de vida, porque no acepto la cruz, porque no acepto el vender todo lo que tengo, porque no acepto el seguir a Jesús con la cruz, porque no acepto llegar con la cruz al Calvario y porque no acepto llegar a la muerte con Jesús. Y no termina en la muerte, sino no acepto la resurrección con Jesús. Bueno. Dice, porque mi voluntad es luz, y el alma ante esta luz conocería muy bien sus astucias. Por lo tanto, se burlaría del enemigo, el cual no tolera estas burlas y le son más terribles que el mismo infierno. Y con todas sus fuerzas las rehuye. Prueba a salir de mi voluntad y verás cuántos enemigos te lloverán encima. Quien está en mi voluntad lleva siempre en alto la bandera de la victoria, y de los enemigos ninguno osa hacer frente a esta bandera inexpugnable. Prueba a salir de mi voluntad. Bueno, los que hemos tenido la desgracia de salirnos, sobre todo al principio, y esto es muy cierto, ¿no? O sea, le llueve a uno terrible, ¿eh? Todas las ideas, las obsesiones, los deseos, cantidad de cosas, que en realidad uno dice, no, un momento, yo me regreso. O sea, porque esto es intolerable, todo lo que está sucediendo. Y tenemos que gritar como San Pablo, decir, ¿quién me librará de todo de este hombre viejo que me está mortificando de esta manera? A San Pablo Jesús le dijo, tú sigue, mi gracia te basta. A nosotros, ¿qué nos dirá? Tú sigue, solo mi voluntad te basta. Sí. Tómala, y con eso es suficiente. Bueno. Tenemos otra lectura, sí, que es del volumen 12, la lectura 17, de agosto 6 de 1917. Le dice Jesús a Luisa, hija mía, anímate, no te abatas demasiado. Mi voluntad vuelve al alma feliz, aún en medio de las más grandes tempestades. Más bien, se eleva tan alto que las tempestades no la pueden tocar, si bien las ve y las siente. El lugar donde ella mora no está sujeto a tempestades, sino que es siempre sereno y con sol radiante, porque su origen está en el cielo, su nobleza es divina, su santidad está en Dios.
donde está custodiada por Dios mismo, porque celoso de la santidad de esta alma que vive de mi querer, la custodio en lo más íntimo del corazón y digo, nadie me la toque, porque mi querer es intangible, es sagrado, y todos deben hacer honor a mi querer. Ya no es el alma la que se pone a la defensa, ya no es el alma la que sale a la batalla. Es Jesús quien se pone a las puertas del alma y dice, momento, aquí, lo que quieran con ella, conmigo. Sí. ¿Quién se va a enfrentar? Nadie. ¿Quién podrá dañarnos? Nadie. Así que bueno, este es como el punto clave para llegar a entender que esto es exactamente lo que debemos hacer para poder llegar a estar sin pecar y desaparecer, porque en el momento que mi voluntad, se funda con la divina voluntad, lo que desaparece es mi querer. O sea, mi acto, el acto humano. Eso es lo que debe desaparecer. Eso es lo que tenemos que quitar y volver invisible, el acto humano. Para que nuestra voluntad, adquiriendo todo lo divino y uniéndose a esta divina voluntad, cuando actúe nuestra voluntad, actúa con todo lo de Dios y actúa junto con la voluntad divina, o sea, junto con Dios mismo. Nada ni nadie podrá ponerse enfrente. Y ya no es pecado. Y no puede haber pecado. Ya no puede haber pecado. Y todas las insidias que pueda haber, es como Jesús en las narraciones del Evangelio, ¿no? Llegaba un endemoniado que le decía al demonio, sé quién eres, y en fin. Y Jesús nada más le decía, ya cállate y lárgate. Sí. O sea, punto, no vengas con cosas, ¿no? Lárgate, salte de ahí. Y el demonio se tenía que ir. Cuando se presenten las pasiones y todos los deseos de pecado, todas las situaciones de vida que nos encierran en una camisa de fuerza y que pensamos que es imposible pelearnos contra todo eso, con Jesús dentro es nada más como decir, lárgate y punto, el demonio se va. Si es que es tentación. Sí. Si es vicio radicado en el alma, eso es otra cosa. Pero la tentación, ahí se pierde. Se va. Bueno, terminamos las lecturas. Hay algunas preguntas, pero que son de otro tema. A ver si alguna, o sea, para... Dice... perdón. Necesitamos decirles algo, o sea, para explicar por qué vamos a algunas lecturas. No vamos a tener programa de verdades divinas en dos semanas. 2 semanas. ¿Sí? 2 semanas vamos a estar ausentes. Así que les pedimos que nos veamos hasta dentro de... ¿Qué? Son 2. Dentro de 3, ha de ser el día 12. 2, ¿no? 12 de septiembre. 12 de septiembre. El 12 de septiembre. Ya estamos nuevamente con ustedes. Entonces ahorita, bueno, si nos quedan unos pocos minutos, si podemos leer algunas. Sí, dice Frael, ya no habrá más santos por virtudes, ya será la santidad de santidades en la divina voluntad. Eso es lo que Jesús quisiera. Desgraciadamente o desafortunadamente, Él continuamente nos dice, serán pocos. Serán pocos aquellos que se decidan a tanto bien, a tanta renuncia. Y otros, esos son los que no se van a decidir. Habrá otros que queriendo vivir en la divina voluntad, pero lo único que alcanzarán será la santidad humana, que son aquellos que están queriendo mezclar lo humano, lo tradicional, con lo divino. Así que ese es otro punto que en la actualidad se está atacando a la divina voluntad queriendo incrustarle cosas anteriores. Modos de rezar, modos de vestir, modos de actuar, en fin. Y eso definitivamente Jesús nos dice que ni siquiera un átomo de voluntad humana debería de entrar en esto. Y que si hay eso, aún la sombra de la voluntad humana, él no entra a ser vida.
Sin embargo, el hecho de vivir esa divina voluntad, entre comillas, mezclada con lo anterior, definitivamente nos puede llevar a santidades humanas muy grandes, pero santidades humanas, no divinas. Dice Gloria que si sabe qué número de verdades divinas hay en donde en la pantalla aparece una niña en la página y acá. Ah, caray, no sé. Sí, yo dice Marta, mi pregunta, ¿cuántas veces nos tendríamos que confesar con solo los pensamientos que pasan por nuestra cabeza cuando tenemos que ver lo que nos toca ver en estos países primermundistas? El pensamiento no es pecado. El pecado sería en consentirlo y seguirlo. Así que me pueden cruzar todos los pensamientos que sean, pero si no los consiento, si los rechazo y no sigo en ese hilo, en esa idea, no es pecado. Dice Gabriel, en la divina voluntad sabemos que no cambian las acciones sino las intenciones. Mi trabajo es para dar vida divina en él. Mi pregunta es, ¿actos lícitos como pueden ser ahorrar o invertir para una mejor situación económica, sería buscarme a mí mismo o falta de confianza en que Dios provee? Híjole, ahora sí me la puso muy difícil. Yo creo que son actos totalmente entendibles. Vivimos en un mundo en donde las cosas no son tan sencillas. Jesús mismo, o sea, todo el dinero que le llegaba a él, porque le llegaban donaciones y muy buenas donaciones, pero él repartía el dinero, o sea, a lo que se necesitaba para vivir, lo que se necesitaba para pagar comida, para pagar alojo y alguna cosa que se necesitara para ellos, y el resto lo daba. ¿Qué recomendarle? Esto debe nacer de usted, no de una recomendación. Cada quien tiene que llegar a un punto de determinación de vida en Dios. Por ejemplo, Pedro se apura por los impuestos, Jesús no le dice, ve, saca un pescado y saca la moneda que tiene y paga los impuestos. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Un milagro? No, perdón, pero no. Está simplemente confiando en el Padre. ¿Sí? Porque si fuera un milagro, pues no le hubiera dicho, ve y péscame, le hubiera dicho, mira, aquí está. Y entonces Pedro le hubiera dicho, oye, ¿de dónde lo sacaste? No, está poniendo toda su confianza en el Padre. Ejemplos más antiguos y un poquito menos entendibles son el pueblo judío en el desierto, muriéndose de hambre, y confían en Dios y les viene el maná. Se aburren del maná y entonces reniegan, y entonces Dios le dice, bueno, ahí les van las codornices. O sea, es una continua enseñanza de confianza en Dios. ¿Hasta dónde? No sé. Eso depende de cada quien, depende de lo que cada uno quiera hacer de su vida. Simplemente recordemos ya no lo que nos dice Luisa, recordemos el Evangelio. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será dado por añadidura. Usted decide, no es malo, eso sí, definitivamente no es que esté usted haciendo actos malos por estar ahorrando para el futuro. Pues ya nada más, si quieres, que dice José Luis, ¿vale la pena defender las verdades de divina voluntad ante quienes lo ven como fanatismo? Por ¿O supuesto. solo silencio y reparar? No, o sea, defender no sin violencia, ¿sí? O sea, no se trata de una discusión, no se trata de una pelea, no se trata de ver quién gana. Se trata de poner la verdad. Si las personas que están con las que se está hablando no lo entienden, bueno, pues no lo entienden y se acabó, ¿no? Sí. O sea, no hay problema. Pero sí en llevarnos el punto de que la verdad tiene que ser manifestada. La verdad no puede ser ocultada, ¿no? Sí.
Y amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias Alejandro, gracias Alejandra gracias, por doctor. estar aquí. Gracias, Ale. Gracias. Y nos vemos entonces el el 13, ¿no? Dijimos, lunes Yo creo 13. que 12, no estoy muy seguro. Miércoles 12. Bueno, es Para verdades dentro de 15 días. Ujú. Ah, no, pero eso es para... Estoy mal, no me hagan Para caso. verdades divinas. Para verdades divinas. Es hasta el miércoles Sí, 12 yo creo que es. 12. 12. Ujú. Correcto. Pues gracias amigos, gracias por sus comentarios, por sus saludos y gracias por continuar con nosotros y a seguir leyendo el libro de cielo, a rumiar las verdades, a desaparecer para entonces ya no pecar, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Gracias.